Accidente en una carrera de Speedway. El 23 de julio de 1970, durante un evento de Speedway en Estocolmo, el piloto sueco John Ericsson tomó su posición en la pista de tierra, mientras miles de espectadores llenaban el estadio para las carreras nocturnas. Las carreras de Speedway consistían en mangas cortas e intensas, con pilotos derrapando en las curvas sobre motocicletas ligeras. Ericsson, competidor experimentado, completó vueltas anteriores con ritmo constante y deslizamientos controlados en curvas. Aficionados llenaban gradas observando alineación en cintas de salida para manga intermedia del evento. Pilotos se acomodaron mientras motores rugían y polvo se levantaba de parrilla. Cuando se levantaron las cintas, el grupo aceleró hacia la primera curva en una formación muy cerrada. Al entrar en la curva, la rueda trasera de Ericsson perdió tracción mientras intentaba mantener la línea interior. La moto se desvió hacia afuera, colocándolo directamente en la trayectoria de otro piloto que se acercaba a gran velocidad. El contacto entre las motos hizo que Ericsson se deslizara por la pista hacia la barrera, chocó contra la valla con gran fuerza, y la motocicleta lo siguió, dando vueltas detrás de él. Los comisarios de carrera ondearon banderas rojas y corrieron hacia la zona del accidente entre el polvo. El público enmudeció cuando el personal médico llegó hasta Ericsson y comenzó a evaluarlo junto a la barrera. Se intentó estabilizarlo antes de trasladarlo fuera de la pista para su transporte de emergencia. Ericsson fue trasladado a un hospital cercano, donde falleció por graves heridas sufridas en el impacto. Tras el incidente, los oficiales revisaron los procedimientos de mantenimiento, barreras de protección y espaciado en la salida. El accidente se convirtió en una de las muertes más conocidas del Speedway en Suecia durante esa época, lo que provocó debates sobre los estándares de seguridad en el deporte. Accidente en la Daytona 500. El 18 de febrero de 2001, durante la última vuelta de la Daytona 500, en el Daytona International Speedway, el 7 veces campeón de NASCAR, Dale Earnhardt, competía en el grupo de líderes, mientras millones de personas veían la transmisión en vivo por televisión. Las vueltas finales de la carrera presentaron líneas de drafting muy agrupadas, algo típico de la competencia en super speedways. Earnhardt, conduciendo el Chevrolet negro número 3 para Richard Childress Racing, se ubicó en la tercera posición para proteger a sus compañeros de equipo que iban delante. Las velocidades superaron las 180 millas por hora, mientras el grupo se acercaba a las curvas finales. Los pilotos luchaban por posición en la recta trasera, manteniendo apenas unos centímetros de separación entre los parachoques. Earnhardt mantuvo una línea baja al entrar en la curva 4, intentando bloquear el ataque de los autos que se acercaban por el interior. Cuando el grupo se comprimió en la última curva, se produjo un contacto entre el parachoques trasero de Earnhardt y el auto que venía por debajo. El impacto empujó su Chevrolet hacia la parte alta de la pista, en dirección al carril exterior. Un segundo auto golpeó su panel trasero derecho, enviándolo en un ángulo repentino hacia el muro. El vehículo impactó de frente contra la barrera de concreto a alta velocidad, con el morro absorbiendo la mayor parte de la fuerza. El auto rebotó de regreso a la pista, mientras otros pilotos esquivaban el accidente. Los equipos de seguridad llegaron en cuestión de segundos, rodeando el accidente cerca del trióvalo. Earnhardt permanecía inconsciente dentro de la cabina, mientras los equipos de rescate estabilizaban el auto y comenzaban los procedimientos de extracción. El personal médico lo trasladó a una ambulancia que esperaba para su transporte inmediato al centro médico de Halifax. Los médicos declararon muerto a Dale Earnhardt poco después de su llegada, alegando lesiones fatales en la cabeza a causa del accidente. En cuestión de meses, el dispositivo Hans fue ampliamente adoptado y se realizaron mejoras en la construcción de los asientos, barreras más seguras y la integridad del chasis del automóvil. Su legado continúa a través de reformas que redujeron significativamente las lesiones fatales en los años siguientes. Adam Johnson. El 28 de octubre de 2023, durante un partido de la Elite Ice Hockey League en Sheffield, el delantero de 29 años de los Nottingham Panthers, Adam Johnson, salió al hielo para un partido de temporada regular frente a miles de espectadores. El ambiente dentro del Utilita Arena de Sheffield era el típico de un partido de liga de alta intensidad. Ambos equipos mantuvieron un ritmo rápido a medida que pasaban por ciclos ofensivos y presión defensiva. Johnson patinaba turnos regulares, rotando entre cambios de línea, mientras los Panthers intentaban recuperar el control de la zona. Las gradas estaban llenas de público a lo largo de las bandas, ubicado cerca de la pista como es habitual en el hockey profesional. Los requisitos de equipo de protección variaban según la liga, y la protección de cuello no era obligatoria en la Elite Ice Hockey League en ese momento. A mitad del segundo periodo, el juego se aceleró cuando ambos equipos convergieron cerca de la línea azul. Mientras el disco se movía por la zona neutral, Johnson chocó con Matt Petgrave, de Sheffield, durante una entrada disputada. La fuerza del impacto alteró el equilibrio de Petgrave, haciendo que su pierna se elevara inesperadamente. Una cuchilla de patín se elevó y contactó con el cuello de Johnson. Un solo movimiento agudo y mortal.
Intentó mantenerse erguido, deslizándose varios metros antes de darse cuenta de la gravedad de la lesión. Dejó un rastro de sangre mientras se dirigía hacia su banco, visiblemente angustiado. Segundos después, sus piernas cedieron y se desplomó sobre el hielo. Los jugadores hicieron señales urgentes al personal médico, mientras el personal de la arena se apresuraba a cubrir el área. Entrenadores aplicaron presión inmediata, iniciaron protocolos de emergencia, levantaban pantallas. Ruido multitud apagó. Paramédicos trabajaban en estabilizar condición. Traslado. Johnson fue llevado al Hospital General del Norte de Sheffield, donde fue declarado muerto más tarde ese mismo día. La causa de la muerte se identificó como una lesión catastrófica en el cuello resultante del contacto con el patín. Las revisiones de seguridad en el hockey profesional se intensificaron, lo que llevó a nuevos requisitos para el uso de protectores de cuello en varias ligas, incluida una regla obligatoria en Inglaterra. El incidente sigue siendo una de las tragedias de seguridad en la pista más comentadas en el hockey sobre hielo moderno. Fatalidad en la Plaza de Toros. El 9 de julio de 2016, durante un evento tradicional de tauromaquia en Teruel, España, el matador profesional Víctor Barrio entró al ruedo ante una gran multitud de festival y cámaras de televisión en vivo. El evento formaba parte de las celebraciones anuales de la Feria del Ángel, atrayendo espectadores de toda la región. Barrio, un torero experimentado, realizó pases estándar para establecer el control sobre los movimientos del toro. Los focos iluminaban la arena a medida que avanzaba la lidia, proyectando largas sombras sobre la arena. El toro, llamado Lorenzo, mostró respuestas agresivas durante los primeros pases, obligando a Barrio a ajustar su juego de pies. Asistentes, picadores y banderilleros se posicionaron alrededor del ruedo, preparados para intervenir si era necesario. Barrio avanzó durante la faena, guiando al toro con movimientos de capa destinados a alinearlo para la secuencia final. Durante un intercambio, el toro embistió con más fuerza de la esperada. Barrio retrocedió para reajustar su postura, pero su pie resbaló ligeramente sobre la arena. En ese momento, el cuerno del toro lo alcanzó en el pecho, levantándolo y haciéndole perder el equilibrio. Cayó de espaldas mientras el animal avanzaba, propinándole una cornada profunda en la región torácica. Los asistentes corrieron hacia el toro, distrayéndolo y alejándolo del matador caído. Barrio yacía inmóvil sobre la arena, mientras el personal médico cruzaba corriendo la plaza. Los médicos comenzaron el tratamiento de emergencia en cuestión de segundos, trabajando junto a la barrera mientras la multitud guardaba silencio. Fue sacado del ruedo en una camilla y llevado a la enfermería dentro de la plaza. A pesar de la rápida intervención, Víctor Barrio sucumbió a sus heridas, que incluían un grave trauma interno en el pecho. La muerte fue transmitida en directo y presenciada por miles de personas en la plaza, lo que provocó atención nacional e internacional. Las autoridades revisaron los procedimientos de la plaza, la respuesta médica en el lugar y las medidas de protección para los toreros. Su fallecimiento marcó la primera cornada mortal de un matador en una plaza española en más de 3 décadas. Víctor Barrio sigue siendo una figura significativa en la historia moderna de la tauromaquia, y su muerte resalta los riesgos inherentes de este deporte. Fatalidad por caída en la plaza. El 23 de mayo de 1999, en el Kemper Arena de Kansas City, el luchador profesional Owen Hart se preparaba para una entrada guionizada durante un evento de pago por visión de la World Wrestling Federation, al que asistieron más de 16,000 espectadores. La actuación requería que Hart, interpretando a un superhéroe cómico, descendiera desde las vigas de la arena usando un arnés y un sistema de cables. Los miembros del equipo coordinaban la iluminación, las señales de tiempo y las transiciones de cámara mientras el evento pasaba a su siguiente segmento. Hart esperaba en una plataforma elevada muy por encima del ring mientras los técnicos revisaban el mecanismo de liberación conectado a su arnés. La acrobacia ya se había ensayado en espectáculos anteriores, aunque el equipo variaba según la estructura del recinto. Abajo, el equipo del ring y los comentaristas se preparaban para el cambio de transmisión mientras la audiencia se concentraba en el foco de luz sobre sus cabezas. La arena seguía llena de ruido por las reacciones del público, las señales musicales y los comentarios en curso mientras se acercaba la siguiente secuencia. Durante la preparación para el descenso, el dispositivo de liberación rápida conectado al arnés de Hart falló. El mecanismo se soltó inesperadamente, provocando que cayera desde aproximadamente 24 metros sobre el ring. Golpeó la cuerda superior con gran fuerza antes de aterrizar en la lona. Los árbitros y el personal cercano corrieron hacia él en cuestión de segundos, pidiendo asistencia médica con urgencia. Las cámaras apartaron la imagen de la escena, mientras la transmisión en vivo se enfocaba en el público y material pregrabado. El personal médico trabajó junto al ring, intentando estabilizarlo mientras se despejaba rápidamente el área alrededor de la lona. El público quedó en silencio mientras los paramédicos siguieron los esfuerzos para salvarle antes de llevarlo a una ambulancia. Owen Hart fue declarado muerto poco después de llegar a un hospital cercano
debido a un grave traumatismo torácico causado por la caída. Su legado perdura a través de los cambios continuos en la protección de los artistas y los estándares de la industria.